Proverbios 19, versículo 3. Bien, ¿lo tenemos? Nos dice así este versículo 3 del capítulo 19 del libro de los Proverbios: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Leámoslo, hermanos, todos juntos. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Gracias, hermanos, pueden tomar sus asientos. Y vamos a hablar en esta noche acerca del momento que se tuerce el camino. ¿En qué momento se tuerce o torcemos nuestros caminos? Todos hemos oído personas que por A o B motivo han tenido un fracaso, algo les sale mal, algo no corresponde a sus planes y se enoja. Dice este versículo: y luego contra Jehová se irrita su corazón. Es decir, le echa la culpa a Dios. Algunos le echan la culpa a la iglesia, y echarle la culpa a la iglesia es echarle la culpa a Dios. Cuando el Señor apareció en el camino a Saulo de Tarso, el Señor le dijo: ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué? Porque Saulo era el perseguidor de la iglesia. Hablar de la iglesia, hermano, es hablar de Dios, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, bien, la verdad es que Dios no tuerce el camino de nadie. Los caminos de Dios son rectos y nos llevan, hermanos, a una victoria, a la vida eterna. Hay un libro que yo no le hallo sentido al título, que no lo he leído todo, más o menos conozco el argumento. Se llama Los renglones torcidos de Dios. Ese libro trata, parece, de una persona esquizofrénica que tenía problemas mentales y la intención de ella era contra el esposo, la mala intención, el problema de ella era con el esposo, creo que quería matarlo, bueno, cosas así. Pero a lo que voy es a esto. Se llama ese libro Los renglones torcidos de Dios. Hermanos, Dios no tiene nada torcido. Dios no quiere que nuestra vida se tuerza, que tome un rumbo equivocado. Dios quiere que caminemos por la vía recta, por los caminos de rectitud. Esa es la voluntad de Dios. Dios no prepara nada torcido para nosotros. Dice la Biblia que la insensatez del hombre tuerce su camino. Las malas decisiones. En la Biblia, hermanos, encontramos algunos ejemplos de personajes que torcieron su camino, que fueron insensatos. Si vamos a la carta de Judas, en el capítulo 11 de la carta de Judas, que solamente tiene 25 versículos, es una carta muy corta. La carta de Judas dice en el versículo 11, ahí está hablando de los blasfemos, de la gente que se corrompe, dice como animales irracionales. Bueno, y en el versículo 11 hay un lamento. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se lamentan. Dice el camino de Caín. Caín torció su camino. ¿Cuál fue el problema de Caín? No
no actuó sensatamente, fue insensato. Ahora, vayamos a la palabra sensato. ¿Qué es una palabra sensato? Es una persona prudente, es una persona justa, es una persona que tiene buen juicio, buen conocimiento. Todo lo contrario, el insensato, que no piensa, que es imprudente y todas esas cosas. Entonces, hermanos, Caín es un ejemplo de una persona que, conociendo de Dios, heredero de las promesas de Dios, tuercen su camino para mal y le va mal, fracasan. ¿Qué es lo que pasó con Caín? Dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 12, dice el apóstol Juan: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín torció su camino porque sus obras, dice la Biblia, sus obras eran malas. Él no fue sincero. Él simuló presentar una ofrenda delante de Dios que no agradó a Dios. Él sabía cómo debía ser la ofrenda para el Señor, pero su ofrenda no agradó a Dios porque no era sincero. Esa es en el fondo la realidad de Caín. Caín torció su camino porque no fue sincero. ¿Cuántas personas o cuántos creyentes, hermanos, viven la vida cristiana, se congregan, oran, hacen de todo, pero no son sinceros? Ese es el punto, hermano. Que lo que hagamos para el Señor, hagámoslo con sinceridad, porque a Dios no le agrada, hermanos, una ofrenda, como decimos, por salir del paso, como hizo Caín. Dice la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, segunda Timoteo, vamos a ver, en el capítulo 3, en el versículo 5, nos dice que tendrán apariencia de piedad, apariencia, pero negarán la eficacia de ella. Eso era Caín. Tenía apariencia de piedad, aparentaba ser un hijo de Dios, aparentaba ofrecer sacrificios a Dios, aparentaba, pero su ofrenda no fue sincera. Torció su camino cuando fingió la vida cristiana. A Dios no podemos engañarlo, hermanos. Él sabe si estamos siendo sinceros, que lo que hagamos para el Señor, por humilde que pensemos que sea, por pequeñito, pero que se haga con sinceridad, que se haga con amor, porque es para el Señor. Bien, siempre acá en San Judas, hermanos, siempre en este versículo, nos pone otro ejemplo, hablando de los hombres que se corrompen. Dice: y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam, hermanos, era un profeta de Dios. Su historia la encontramos en el libro de Números, exactamente en el capítulo 22. Balaam era un profeta de Dios, tenía privilegios que Dios le había dado, tenía dones, tenía muchas bendiciones, pero torció su camino. ¿En qué momento lo torció? Cuando le ofrecieron dinero,
cuando le ofrecieron prestigio. Dice el capítulo 22 de Números, en el versículo 17, nosotros conocemos la historia. Ya sabemos que el rey Balac mandó a llamar a Balaam cuando vio el campamento de los israelitas, y dijo él: estos israelitas me van a destruir. Estos israelitas, dice el versículo 4, lamerá esta gente todos nuestros contornos. Los israelitas nos van a comer, porque él sabía que era un pueblo de bendición, que no le iban a robar nada, pero él tuvo miedo. Entonces llamó al profeta para que maldijera al pueblo de Dios. Es como cuando nosotros, hermanos, nos incitan o nos provocan a que hablemos en mal de los hermanos. Ese es el error. A Balaam lo llamaron para que maldijera al pueblo de Dios. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué torció su camino? Versículo 17 dice: cuando le ofrecieron los emisarios del rey que fueran a maldecir al pueblo de Dios, le ofrecieron, dice el versículo 17, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. ¿Qué le pasó a Balaam? ¿En qué momento torció su camino? Cuando buscó el reconocimiento de los hombres, cuando buscó la honra de los hombres. Hermanos, a nosotros que nos interese agradar a Dios. Si por eso hablan de nosotros, que estamos perdiendo el tiempo, que qué estamos haciendo, nosotros agrademos a Dios. Eso es lo que nos debe de importar, lo que nos debe de interesar. Dice la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 12, en el versículo 15: han dejado el camino recto, es decir, torcieron el camino y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Torció su camino, perdió la bendición de Dios. Dios lo reprendió duramente. Es un mal ejemplo, digamos así, en la Biblia, de cuán bajo puede caer un siervo de Dios. ¿De qué manera puede ser engañado cuando comienza la codicia a rodearle? Cuando comienza a rodearle la necesidad de quedar bien con la gente. No se trata de que caigamos bien o no, hermano. Hay que hacerlo recto, hay que hacerlo correcto. Si por eso nos dicen anticuados, pasados de moda, apáticos, no sé cuántas palabras más. Hermanos, nuestro deber es agradar a Dios. Por agradar al mundo, no vamos a hacer cosas que ofendan a Dios. A veces hay gente que dice: no, hay que hacer esto. Hay que piensen los hermanos, que digan los hermanos. Hermanos, si no es eso. Se trata de que ofendemos a Dios. Y Balaam, hermanos, torció su camino por su insensatez, porque amó el dinero y amó la honra de los hombres. Él seguramente quería ser admirado por el rey, quería ser felicitado, y no importaba que iba a maldecir el pueblo de Dios. Así es que tengamos mucho cuidado. Y siempre, hermanos, Judas nos sigue poniendo ejemplos y nos dice también: y perecieron en la contradicción de Coré. La historia de Coré, hermanos, la encontramos también en el libro de Números, en el capítulo 12. ¿Qué es lo que pasó con Coré? ¿Qué es lo que pasó? Dice el libro, en el número de Números, en el capítulo 16, en el versículo 3, comienza a hablarnos de Coré. En el versículo 3 dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón
Vaya, más atrás dice, menciona a Coré, desde el versículo 1, y menciona por ahí a varios israelitas que dice que reunieron gente y que se levantaron contra Moisés. Dice que eran como 250 varones. Entonces el versículo 3 dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón, estos 250 varones, y les dijeron, basta ya de vosotros. Como quien dice, en otras palabras, ya aburren ustedes, ya aburren. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová. Entonces Judas dice la contradicción de Coré. Coré torció su camino cuando se volvió rebelde. Cuando levantó a ese grupo de gente, los aconsejó y se reunieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes ya aburren. Aquí todos somos santos. Aquí todos somos hijos de Dios. Aquí todos tenemos derechos. ¿Por qué Dios va a hablar solo por ustedes? Y comenzó, hermanos, aquel espíritu de rebeldía, porque ellos ya no querían someterse a sus líderes. Querían hacer lo que se les daba la gana, lo que les parecía bien. Y por eso dice Judas, dice la contradicción de Coré. Porque él llevaba un rumbo, pero tomó otro. Comenzó a enardecer a la gente para que se rebelaran, para que no obedecieran, para que no hicieran caso. Porque a su parecer, Moisés y Aarón no tenían por qué ser líderes y no tenían nada de especial. Entonces, hermanos, pero dice el versículo 32, Coré torció su camino. ¿Pero qué pasó? Versículo 32, vayamos al 32. Dice, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. La tierra se abrió y los tragó a todos los de Coré, a su familia. Y dice el versículo 33, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. La tierra los tragó. Coré, hermanos, torció su camino. Se cansó de obedecer, se cansó de estar bajo sujeción, y él comenzó a llamar gente. Y bueno, hizo esta rebelión que la Biblia nos detalla. Pero ¿cuál fue el final? No solo fracasó él, fracasó su familia, fracasaron sus seguidores. A todos los tragó la tierra, a todos los tragó la tierra. Entonces, hermanos, en ese momento Coré, siendo también representante de una de las tribus de Israel, siendo parte, hermanos, del pueblo de Dios, torció su camino. La Biblia nos habla, hermanos, de muchos ejemplos de personajes que teniendo bendición de Dios, que teniendo la aprobación de Dios, llegó un momento en que les falló el pensamiento, alguien les habló, alguien los aconsejó, o se cansaron de seguir al Señor, se cansaron y torcieron su camino. Tenemos el ejemplo de Aarón y María cuando criticaron a Moisés en número 12. Ellos torcieron su camino cuando criticaron a Moisés. Ustedes conocen lo que pasó. Criticaron a Moisés. Comenzaron a decir, bueno, pero lo mismo, ¿y qué más tiene de nosotros, verdad? Estaban molestos porque Moisés tenía una mujer cusita, una negrita. Pero ve, no, si este es igual que nosotros, si este fue igual que nosotros. Pero a Dios no le gustó que estuviesen criticando a Moisés, que era el siervo de Dios.
Y muchos ejemplos, hermanos. En Levíticos capítulo 10 nosotros encontramos el ejemplo de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Hijos de un sacerdote. Sacerdotes también tenían la investidura del Padre. Y se acercaron, dice la Biblia, y ofrecieron fuego extraño. La insensatez. La insensatez. Entonces, ¿qué nos dice este versículo? Que la insensatez del hombre tuerce su camino. Puede ir muy recto, pero si actuamos con insensatez, el camino se tuerce, nos perdemos. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Hermanos, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría y que podamos identificar a dónde podemos torcernos, a dónde podemos cambiar el camino. A mí me ha pasado algunas veces que voy para algún destino y nos equivocamos de entrada. Una vez íbamos a un cierto lugar y nos equivocamos de camino. Y bueno, y ahí íbamos afligidos porque el lugar era solo. Nunca se terminaba, nunca avanzábamos y avanzábamos y el camino no se terminaba. Lo que pasó es que nos equivocamos, torcimos el camino y nos fuimos por otro lado. Entonces, dicen, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Dios para nosotros, hermanos, traza caminos rectos. No creamos la publicidad que dice que Dios tiene cosas torcidas. No, no, no. Dios para nosotros quiere lo mejor. Dice el libro de Jeremías que Él solo tiene pensamientos de bien para nosotros. Nosotros somos los que muchas veces nos equivocamos y torcemos creyendo que estamos haciendo bien. Actuemos con sensatez, hermano. Actuemos con sabiduría. Pidámosle al Señor sabiduría y que nuestros caminos sean rectos y agradables a Dios. Meditemos cómo estamos actuando. Meditemos. Hace poco les hablaba yo de lo que es la percepción. Percibamos cuando un consejo es malo. Percibamos, no solo digamos, sí, tiene razón, sí, es cierto, eso no es correcto, sí, es verdad, sí. No, tengamos percepción, que el Espíritu Santo nos dirija, hermano, para que nosotros después no nos lamentemos que nuestro camino tomó un rumbo equivocado. Así que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche.